Buenas tardes, bienvenidos. Es un placer tenerles en Deja que hable tu alma. Gracias por apoyarnos siempre. Os voy a presentar a nuestra invitada de hoy, experta en nutrición, medicina ayurveda, psicología del alma y activación del poder interior. Mercedes Cortina, bienvenida. Es un placer tenerte en Deja que hable tu alma. Gracias por aceptar compartir con nosotros tus experiencias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenidos a todos y es un gusto estar aquí compartiendo información de valor. Gracias. Mercedes, ¿podrías iniciar la conversación compartiendo el momento más desafiante de tu vida y cómo lo superaste? Claro que sí, es un gusto. Bueno, soy resiliente de un montón de cosas, pero uno de los momentos más desafiantes en mi vida fue cuando entré a trabajar a una clínica de adicciones como nutrióloga. Y ahí, pues sí, empecé a observar que había una cantidad de gente que no sabía hacia dónde ir, pedía ayuda, por eso estaba en la clínica. Y yo como nutrióloga trataba de ayudar en cuanto a la alimentación, que es una parte minúscula, y trabajando con psiquiatras, psicoanalistas, psicólogos, me di cuenta que el fondo era mucho más profundo, que las medicinas, por ejemplo, un ansiolítico, un somnífero, un antidepresivo, no ayudaban a salir, sino se mantenían. Era un momento bastante desafiante. Estando ahí en la clínica, sí estudié lo que es Ayurveda y a la par estuve estudiando lo que es la psicología tradicional de la corriente de Jung. Y empecé a comprender un poquito mejor a la gente y la gente también se abría un poquito más a ir profundo, a llegar a la esencia del problema que tenían, lo que causaba la ansiedad, lo que causaba la depresión. Era una clínica de gente bastante bien acomodada. El problema no era económico, el problema es que había un vacío muy, muy lleno, un vacío de amor, de comprensión, lleno de frustraciones, de depresión, de soledad, de abandono. Y es ahí el momento donde empecé a desarrollarme y creé un método que precisamente activa lo que es la nutrición, las emociones y nos vamos al alma, a donde está todo ese origen. Interesante. Entonces, ¿se puede decir que fue todo eso que te motivó a explorar el campo de la nutrición, la medicina ayurveda y la psicología del alma? Sí, definitivamente sí. Lo que es la carrera de nutrición lleva 50 años, Ayurveda lleva 5.000 años. ¿Sí? Los antiguos sabios estuvieron estudiando los elementos de la naturaleza y se dieron cuenta que los teníamos en nosotros. Entonces ahí la Ayurveda lo que es abarca la parte física, la parte emocional, la mente y los desequilibrios. No hay enfermedades, hay desequilibrios. Observemos el desequilibrio y nos vamos a las emociones y a la alimentación. Incluye también yoga y chakras. Bueno, es muy completo Ayurveda. ¿Cómo describirías tu conexión con el poder interior y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? Bien, como bien te menciono, lo que es Ayurveda está muy de la mano con los centros energéticos, que son los chakras. En la medicina tradicional, en la medicina alópata, lo podemos ver en lo que son el sistema endocrinológico, lo que es el timo, lo que es la tiroides, todas las glándulas. En el sistema tradicional, la medicina tradicional china, se ven en los meridianos, que son canales energéticos que empiezan desde aquí y corren en todo el cuerpo. En la medicina ayurveda se conocen como chakras y cada chakra es un centro energético que está íntimamente vinculado con cada hormona. ¿Sí? Entonces, los tres primeros centros energéticos, si buscas compartir la primera diapositiva para explicarlo un poquito mejor, por favor. Tenemos 7 centros energéticos que tenemos un montón, tenemos 72,000 canales energéticos. Pero estos 7 centros energéticos están íntimamente vinculados con el sistema endocrino. Entonces, aquí en la imagen podemos ver unos colores
donde dice Mercedes Cortina, ahí están los colores. Los tres primeros se refieren a lo más terrenal, al ego. Después está el color verde, que es el corazón, y el color azul, morado y magenta son más espirituales. El poder interior es el color naranja. Y dentro de la imagen que vienen los colores, los 7 colores, ahí está el poder interior, que se refiere al segundo chakra, donde está la cadera. Es un centro energético sumamente poderoso y en mi experiencia, gran mayoría de la gente lo tiene desequilibrado. Ahí está el poder. Este centro energético está vinculado con el Padre. El Padre, no vamos a sanar el Padre, eso sería arrogante. Hay que vincular, hay que sanar el vínculo con el Padre. Esto se refiere, ¿qué representa el Padre en nosotros? El Padre representa el reconocimiento, el merecimiento, fijar límites, las relaciones, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás. También tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el dinero y tiene que fluir con la vida. Ahí están los riñones y tiene que ver con el agua. Y también tiene que ver con la sangre, cómo fluimos. Ahí parte el poder interior. Desde ahí, de conocer este centro energético, sanarlo y empezar a actuar desde ahí, más que actuar, a vivir. ¿Qué consejos darías a alguien que quiere comenzar a implementar principios ayurvédicos en su vida diaria? Bien, si gustas, menciono un poquito lo que es Ayurveda, un poquito más amplio para poder que entiendan un poquito la gente que no conoce lo que es Ayurveda. Ayurveda se divide en 2 palabras. Ayur quiere decir ayus, quiere decir vida, y Veda quiere decir conocimiento. Es conocimiento de uno mismo. Entonces, vemos aquí una imagen que tiene el intestino, el estómago y los pulmones. Todos tenemos esos órganos y trabajan de la mejor manera. Sin embargo, los antiguos sabios que observaban los elementos de la naturaleza se dieron cuenta que en el aire está vinculado a los pulmones, el agua a los riñones y a la sangre. La tierra es el estómago donde se siembra la semilla y es donde vamos a vivir. De acuerdo al alimento es nuestra actitud, nuestra forma de pensar, etcétera. Y está el fuego, que es el corazón. Entonces, analizando a las personas, unas tienen aire, otras tienen fuego, otras tienen tierra. Entonces, hay 3 personalidades diferentes. ¿Qué es lo que pasa? En la nutrición, las dietas las hacen para todo mundo. Por ejemplo, para bajar de peso, hay que reducir el consumo de carbohidratos, de azúcares, de grasas. Para subir de peso habría que hacer lo contrario. Sin embargo, va más allá lo que es la nutrición, por eso Ayurveda estudia. Vemos aquí una imagen con frutas, por ejemplo, y una pesa. El ejercicio es fundamental. Hay aquí una imagen de un brócoli, por ejemplo. El primer biotipo, que es la chica que está a la izquierda, está compuesto por aire y espacio. Es gente sumamente delgada, que tiene mucha ansiedad, siempre está en el futuro, pensando qué va a pasar, qué voy a hacer, tiene mucha preocupación, suele tener estreñimiento, insomnio, le truenan las articulaciones. Entonces, esta persona, si come brócoli o alimentos crucíferos, como tienen tanto aire, le va a crear inflamación y muchos gases y va a sentirse muy incómoda y esa alimentación no va para ella. El segundo biotipo es la chica que está en medio, está constituido por fuego y agua. Entonces, el agua de este biotipo es ácida, por eso mucha gente tiene también hasta los dientes amarillos, no por la alimentación, sino por el ácido, la acidez. Como vemos en la imagen donde sale el estómago, este biotipo está más enfocado en el estómago, no en el intestino. Si esta persona, si vemos la imagen de la alimentación, se toma un jugo de naranja, la acidez le va a provocar un trastorno, va a sentirse gastritis, úlcera, y se va a sentir muy incómoda. Entonces los ácidos no van con esta personalidad. Y la chica de la derecha está constituido por tierra y agua. Y la tierra es lo más denso. Tienen los huesos grandes, la constitución grande, ¿sí? Entonces, son personalidades completamente diferentes
que su alimentación, su estilo de vida, su ejercicio es diferente. Habría que hacer un cuestionario, que yo invito a todos sin ningún costo a hacer un cuestionario, pueden contactarme, para ver cuál es el biotipo de cada uno y saber cuál es la mejor alimentación para cada uno, para no entrar en desequilibrio. Entonces, lo primero que necesitamos saber es cuál es el biotipo. ¿Qué soy? ¿Aire y espacio? ¿Qué soy? ¿Fuego y agua? ¿O qué soy? Tierra y agua. El fuego está mucho en el presente. Son líderes, dirigen, tienen el enfoque con lo que quieren hacer. Y la chica, por ejemplo, en la imagen que está aquí de tierra, se van mucho al pasado. El agua son emociones. Se acuerdan que tenían una mascota o se acuerdan de un trabajo, de un lugar, de unas vacaciones y entran muy fácil en depresión. Entonces, la función de Ayurveda es entrar en equilibrio. No sé si contesté tu pregunta. Sí, qué profundo. Gracias por compartir. Mercedes, ¿cuál es tu enfoque para abordar desequilibrios de salud a través de la nutrición y la medicina ayurveda? Bien, por ejemplo, si una persona tiene artritis, ¿sí? Va a acudir al médico porque tiene un dolor en las articulaciones y seguramente le van a mandar medicamentos. Probablemente el médico le mande con un nutriólogo para que le quite ciertos alimentos, como son los lácteos, que se quedan mucho en las articulaciones, y le restrinja esta dieta libre de azúcares, libre de harinas refinadas. Sin embargo, el fondo profundo de la psicología nos dice que la artritis es estar harto de la crítica. Quiere decir que si yo tengo un pensamiento constante, se va a manifestar en alguna parte del cuerpo. Otro ejemplo que suelo poner es la colitis. Cuando alguien tiene una preocupación constante, se va a convertir en una colitis. Vamos al médico, te da medicina para la colitis y se quita y luego regresa, porque la colitis está aquí, no está en el intestino. ¿Sí? Entonces, cuando vemos la profundidad de que la colitis es el mensaje, es el mensajero, y el origen es la preocupación, necesitamos ir a ver la preocupación para sanar de raíz. Sí, es muy interesante lo que dices porque lo explico de una forma tan sencilla que se puede entender perfectamente y integrarlo, ¿no? Y nosotros asimilar, pues mira, me está pasando eso, este es el motivo. Sí, es muy, muy interesante. Así que fenomenal tu forma de explicar y hacernos entender estas cosas que es tan importante para el día a día, ¿no? Es Sí, fundamental. y a lo mejor la audiencia ya se identificó, perdón, con algún biotipo o se identificó con alguna cuestión. Entonces, por eso es importante hacer una pausa y decir, ¿qué me está diciendo este evento, persona, situación, enfermedad? ¿Cómo defines el concepto de poder interior desde una perspectiva psicológica y espiritual? Bien, el poder interior, antes que nada, es creer en uno mismo, tener crédito, tener credibilidad. Pero para eso sí necesitamos sanar un montón de capas, ¿sí? Para recuperar ese poder interior. Actualmente hay una corriente que dice que hay gente tóxica y que te alejes de la gente tóxica. Sin embargo, voy a poner un ejemplo. Antes de venir a este planeta Tierra, nosotros traemos una lista de pendientes que necesitamos trabajar. Trabajar la seguridad en uno mismo, la fuerza de voluntad, el hablar en público, tal vez, y otras miles de cosas que los ancestros no han solucionado y esa alma dice, con esta lista, que ese es el alma, bajo al planeta Tierra y para cumplir mi propósito de vida necesito a esa mamá con ese papá, con este cuerpo y necesito nacer en ese lugar. Y cuando llegamos aquí siempre decimos, ¿qué hice para merecer esto? Entonces, en esta lista viene que tienes que trabajar la seguridad en ti mismo. ¿Ok? Se te van a manifestar personas, eventos, situaciones, recuerdos que te van a recordar, tal vez de una manera como humillación, abandono, rechazo, injusticia, como traición, para que tú te des cuenta lo que el otro te está reflejando y necesites trabajar a profundidad.
Cuando nosotros logramos hacer esto, que esto lo trabajamos continuamente en las sesiones, ya puedes encontrar ese poder interior y esas personas tóxicas ya no aparecen en tu vida porque tú te reconoces, ya no echas la culpa al exterior, me hicieron, me dijeron, me dieron feo. Y esto todo, como vuelvo a repetir, está en el segundo centro energético que significa el padre. El primer centro energético significa la madre, es sumamente importante porque es la raíz. Ese es el amor propio. El amor propio y el equilibrar todas las cosas que necesitamos en nuestra vida. Nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra comida, ¿sí? Todo lo más básico. Y cuando hay un desequilibrio de ese amor propio, de esa autoestima, entonces empiezan las adicciones y algunos problemas que vienen desde ese punto, que es la cadera, la rodilla, las piernas, los pies. Todos los padecimientos quiere decir que tienen un origen del primer centro energético que no está sanado. Entonces, como te menciono, es importante reconocer que lo podemos hacer en cortas sesiones, podemos reconocer cuál es el origen y empezar a trabajar. Trabajo con hipnosis y trabajo con unos ejercicios sumamente efectivos para salir adelante. Fenomenal. ¿Cuáles son las prácticas o técnicas que recomiendas para activar el poder interior y cultivar una mayor conciencia de sí mismo? Bien, prácticas o técnicas, lo primero que les sugiero es hacer una evaluación de los centros energéticos para identificar en dónde está ese bloqueo, ya que estos centros energéticos son un engranaje. Y si hay uno que se atora, los demás se van a bloquear. También actualmente se habla mucho de rituales, afirmaciones, visualizaciones, pero esto estamos hablando ya de los centros energéticos más elevados que están aquí, la palabra, la intuición, la conexión. Si no sanamos los tres primeros centros energéticos, que como vemos en pantalla son colores de tierra, color rojo, naranja y amarillo, este es el ego, hay que identificarlo, sanarlo, para poder estar en paz y no ir en contra. El corazón, que es el color verde, es un filtro. Y estos tres son la parte espiritual que nos pide primero sanar esas raíces. Entonces, la meditación es imprescindible. Meditar viene de la palabra medicina. Entonces, la meditación es escucharse. La mente no para. Tenemos 60,000 pensamientos todos los días. 90% son negativos, repetitivos y del pasado. Entonces, los pensamientos están aquí y se traslapan para no volvernos locos. Lo que necesitamos es lograr, por medio de la respiración y la meditación, no irnos con el pensamiento, sino estar enfocados como un cielo, claro, lleno de nubes. Si las nubes empiezan a golpear, va a caer una tormenta. ¿Qué necesitamos hacer? La respiración disipa las nubes y podemos enfocarnos en el cielo. La práctica de yoga quiere decir unión, y lo que hace es flexibilizar todo el cuerpo. Un cuerpo rígido, ¿sí?, es una mente rígida. Un cuerpo más flexible es una mente que ya soltó muchos condicionamientos. Por eso las prácticas de yoga son más profundas, pero todos los ejercicios van muy enfocados en la columna, ¿sí?, en extensiones y torsiones. O sea, hay un montón de ejercicios que podemos hacer. Pero primero que nada es ir hacia adentro para poder sanar hacia afuera. Meditación, yoga, alimentación, identificar el bloqueo. El bloqueo lo identificamos o con los padecimientos o con algo repetitivo. Sí, me has dado mucho que pensar. Sí. Mercedes, ¿cuál es tu experiencia personal con la integración de la psicología del alma en tu propia vida y cómo ha impactado en tu bienestar emocional y espiritual? Bien, buena pregunta. Desde muy pequeña siempre me intrigó cómo trabaja el organismo, qué piensa, qué come, y de pequeña pues veía a la gente que iba a comprar su comida y yo veía el carrito del súper, qué es lo que comían y me imaginaba que así eran. Entonces poco a poco me empezó a llamar la atención más, cada vez más, el cuerpo humano, y siempre en cada consulta
me daba yo cuenta de que tenía que seguir investigando porque habían ciertas cosas que no me cuadraban. En mi vida personal empecé a ver los bloqueos que podía tener en la vida cotidiana, no sé, con trabajos, por ejemplo, estuve un tiempo en finanzas y estuve bueno, de gerente en otra empresa, pero no me llenaba, a mí la parte de la salud era la que me gustaba, entonces, ¿por qué me tenía que dirigir yo o para qué? No por qué. Y me di cuenta que necesitaba sanar ciertas cosas en mi vida que probablemente venían desde los ancestros, ¿sí? En la gerencia, por ejemplo, es que yo necesitaba poner orden en el orden familiar, eso ya es otro tema, pero también integra en la psicología. En las finanzas probablemente tenía yo que enfocarme en esta parte económica. Y después empecé a trabajar en mí, antes que nada, sanando chakra por chakra, de acuerdo al psiquiatra y psicólogo y analista Carl Jung, están los arquetipos. Y todos tenemos arquetipos diferentes, siempre. Por ejemplo, tú eres María Elena, pero eres hija de alguien, eres hermana de alguien, es probable que seas prima de alguien, o mamá de alguien, o amiga de alguien. Cada arquetipo vas a representarlo de cierta manera. Entonces, esos arquetipos también tienen que ver en tu vida diaria, que es una guía, cómo estás tú, si estás en tu centro o algo te desborda. Entonces, eso empecé a trabajar yo poco a poco, se me empezó a dar la meditación, empecé a tener canalizaciones y empecé a tener una guía de lo que necesitaba yo trabajar en mí. Y día con día lo sigo haciendo, día con día siguen apareciendo algunos que otros detalles que ya los identifico rápidamente. Por eso me es mucho más fácil guiar y ayudar a las personas en este camino. Estupendo. ¿Cómo crees que la psicología del alma difiere de otras corrientes psicológicas más convencionales? Bien, hay varias corrientes, hay muchas corrientes actualmente. Por ejemplo, lo que es Gestalt viene de la gestación. Entonces se enfoca en lo que es la gestación de mamá y se enfoca en las etapas de la vida y se enfoca un poquito, no quiero hablar de más, pero un poco más superficial en el día a día. Y hay otras corrientes como la humanista también, que puedes ver a diferentes familiares al mismo tiempo. Hay psicologías que nada más ves a una persona y si es familiar, no es conveniente que vean al mismo terapeuta. Sin embargo, como te digo, la psicología del alma, yo en lo personal me fui mucho más profundo, ¿sí? Me fui a ver a los ancestros, que de acuerdo al doctor Brian Weiss, que ha escrito muchos libros, es una misma alma en diferentes cuerpos. Lo que no logremos hacer en este plano terrenal de sanación, entonces nos vamos y esa misma alma va a volver a regresar a terminar de hacer lo que tiene que hacer. Entonces ahí el doctor Brian Weiss se dio cuenta que en cada vida hemos avanzado un poco. Entonces, muchas veces mucha gente echa culpa a los abuelos, echa la culpa a sus padres y me abandonaron y me dejaron, pero es exactamente ese material que necesitabas para salir adelante. Entonces, la psicología tradicional, pues probablemente trabaje mucho más con papá, con mamá en ese plano, ¿sí? Y a veces hay familias que tienen 5 hijos y los 5 hijos son diferentes y los educan igual, les dan las mismas cosas con la misma mamá, el mismo papá, y tienen alguno es rebelde, otro es tímido, otro es depresivo, otro es celíaco. Entonces, cuando vemos que cada persona en lo particular es un mundo, es un universo, podemos llegar a cada uno para que pueda lograr ese alcance y esa trascendencia aquí. Es muy interesante. Mercedes, ¿cuál es tu opinión sobre el papel de la espiritualidad en el proceso de curación psicológica y emocional? Bien, la parte espiritual, bueno, todos somos espíritus viviendo una experiencia humana. ¿Sí? Entonces, como te digo, somos esa chispa divina dentro de un cuerpo humano. Este cuerpo se le llama ego. Este cuerpo es prestado por un tiempo limitado,
¿sí? Para venir a trabajar lo que tenemos que hacer. Y nos conecta con este mundo que creemos que es real por medio de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que decimos, lo que tocamos, lo que sentimos. Y nos identificamos con el cuerpo, cuando realmente necesitamos identificarnos con ambos, tanto con el cuerpo físico como esa parte espiritual, esa parte que si tenemos alguna duda, solamente siente tu respiración o escucha los latidos de tu corazón y te va a decir, aquí estoy, o yo soy, yo soy. Entonces, y por eso, así como digo que los chakras están en el cuerpo humano y también están en la naturaleza, están en el planeta Tierra. El chakra más conectado con la espiritualidad, el chakra corona, que es la conexión con lo divino, se encuentra en el plano terrenal en lo que es la India. Y por eso ellos meditan todos los días. Y a la hora de meditar te vas a ese lugar profundo donde tú eres. Y ahí están las respuestas y la guía para poder caminar en este plan terrenal. Por eso mi sugerencia es empezar con las prácticas de meditación. Hay muchas y gratuitas de meditaciones guiadas hasta que puedas lograr hacer una meditación contigo mismo, escuchando tu respiración o contemplando una vela o una flor, ¿sí? O una mariposa. Entonces se van disipando los pensamientos ego y vas llegando a tu ser. Y tu ser es tu guía para lo que necesitas avanzar en este plan. Claro, entonces la meditación puede ser cualquier tipo de meditación, no hay una meditación específica cuando se está empezando. Bueno, hay muchas meditaciones que te dicen para la abundancia, para la prosperidad, para dormir, para relajarte, para activarte. Hay muchas, ¿sí? Mucha gente escucha, por ejemplo, para la abundancia, vamos a ver, abundancia y prosperidad. Abundancia viene de la madre tierra, ¿sí? Madre está abajo, que es la madre tierra, donde está el agua y lo que comemos. Y prosperidad viene del Padre. Abundancia es tener mucho y prosperidad mantenerlo. Y insisto en sanar los centros energéticos para tener esa abundancia y esa prosperidad. La prosperidad viene del Padre. Y el Padre en la naturaleza es el Padre Sol y el aire. Entonces, si vemos, comemos todos los días de la Madre Tierra y tomamos agua que está abajo en abundancia. Y la prosperidad es respirar y tomar el sol, que son las vitaminas y los médicos más importantes. Entonces, eh, se puede ver, se pueden hacer respiraciones y meditaciones guiadas de lo que uno considera. Es mejor guiarlo, ¿eh? Yo los invito de veras sin ningún costo, si tienen alguna duda, todas las personas que ven tu programa, que los pueda yo guiar hacia el punto donde necesitan trabajar, porque podemos trabajar mucho la prosperidad, la prosperidad, la prosperidad con meditaciones y a lo mejor no hay una buena relación con papá y nos damos cuenta porque nos peleamos con el marido o con el amigo o con el jefe o con el compañero de trabajo o con el mesero, ¿sí? Y eso es que hay un adolescente enojado adentro que no ha sanado eso. Entonces, probablemente la prosperidad no se ve. ¿Sí? ¿Me expliqué? Súper bien. Y es algo también bastante importante que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Si no vamos a prestar atención, estamos siempre discutiendo con personas y no asimilamos nunca que puede ser por algo que tenemos que sanar del pasado o de los ancestros, ¿no? ¿Sí? Por eso yo les invito a cada vez que hay alguna situación a hacer una pausa, respirar y decir que tengo que aprender de aquí. Muy interesante. Mercedes, ¿puedes compartir una experiencia en la que hayas presenciado una transformación significativa en alguien a través de la activación de su poder superior? Sí, hay, hay muchos testimonios, afortunadamente, sí, que han hecho un cambio radical total en su vida y su vida continúa como una nueva persona. Este es el caso de una chica muy, muy joven. Sin embargo, se estaba repitiendo el mismo patrón por 5 generaciones, exactamente lo mismo, y ella estaba a punto de repetir el mismo patrón.
porque hay dos opciones en lo que es el transgeneracional, o reparas o repites. Reparar no es sanar, es hacer lo contrario, y repetir es hacer lo mismo que hicieron los ancestros. Hay muchas cosas que se heredan, como la traición, los secretos familiares, o sea, lo que es la traición, las adicciones, el alcoholismo, las preferencias sexuales, todo esto está en el clan familiar y no ha sido sanado. Entonces, una persona viene de ese clan y o repara o repite, o no lo hace o hace lo contrario, o sigue siendo alcohólico y no se puede quitar esa adicción por una lealtad familiar, o es abstemio y no toma nada, pero como no se ha reparado, la siguiente generación vuelve a reparar o a repetir. Entonces, mi experiencia con esta chica, eran 5 generaciones de mujeres que se quedaban embarazadas fuera del matrimonio, y tenían muchos puntos en común, ¿sí? Todas mujeres se embarazaban y tenían mujeres, todas se ponían el cabello rubio, 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 casi blanco, ninguna trabajaba. Entonces, cuando empecemos, y todas con un sobrepeso tremendo, porque el sobrepeso tiene que ver también con la huella de abandono, ¿sí? Me cubro de grasa porque para que me vea mamá, para que me vean, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a trabajar y empezamos a sanar chakra por chakra y empezamos a ir más profundo, bajó 52 kilos. 40 kilos los bajó con la manga gástrica y 12 conmigo, naturalmente, de acuerdo a su biotipo. Se dejó ya su color de cabello natural, se arregló los dientes, una chica guapísima que ahora puede vivir una vida con libertad, y se rompió la lealtad porque ella pidió sanar y vino a sanar a todo el clan. Entonces, eso es un testimonio que sí fue impresionante, y es una chica divina y muy interesante, y su vida continúa, pero ya con otro concepto, con otra mentalidad, y sigue viviendo ya desde la parte más conectada, más espiritual. Gracias por compartir. Gracias. Mercedes, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las personas al intentar conectarse con su poder interior y cómo pueden superarlos? Bien, los obstáculos siento yo, que no tener el conocimiento, porque las herramientas las tenemos, pero al no saber cómo utilizarlas, ese es el obstáculo principal, porque el obstáculo somos nosotros mismos. La vida, si tú quieres, si haces conciencia, se da. Hay un dicho que dice que cuando la conciencia se da, el cambio es una opción. Entonces, los obstáculos es echar la culpa al exterior, ¿sí? El tener la actitud de mártir. La actitud de víctima, que viene del primer centro energético, viene de la madre, es pobre de mí. Mírenme cómo estoy, véanme, pobrecito. No puedo con eso, no puedo con lo otro, me siento mal. El mártir le echa la culpa al exterior. Me vieron feo, me transaron, me dijeron, ¿sí? Entonces hay que reconocernos, hay que observar nuestra actitud para poder salir adelante y brincar ese obstáculo, porque el obstáculo es el maestro. Y en el maestro es donde necesitamos aprender, porque si no, como te repito, aparece una y otra vez. Hay una relación que no funciona y acaba en divorcio, y te casas con otra persona y acaba en divorcio y vuelve otra vez. Tengo pacientes que se han casado 5 veces y se han divorciado por el mismo motivo, cuando es la persona la que no ha sanado todavía ese conflicto y sigue el obstáculo. Entonces, el observarse en el día a día, ¿sí? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Lo que hago me gusta o lo hago por hacerlo? Porque hay 3 factores: ser, hacer y tener. Y mucha gente se queda en hacer para tener, hacer para tener. E incluso te dicen, te di todo, pero todo lo material no quiere decir, a lo mejor si tú das un abrazo, eso es todo. ¿Sí? Entonces, observar nuestra actitud. ¿Cómo observamos nuestra actitud? A través de los ojos de las otras personas o a través de las situaciones que nos pasan. Tengo prisa y todos los semáforos están en rojo. Entonces tengo que pararme en cada semáforo y me empiezo a enojar con el semáforo. Algo me dice la vida: para, respira, observa,
vas muy rápido. Ujú. Entonces, todos esos pequeños detalles que están en el día a día que no vemos y nos estamos enojando, es agotador. Entonces, el primer punto es observarnos, nuestra actitud, observar lo que hablamos, ¿sí? Lo que escuchamos, escuchar más bien lo que hablamos. El habla y la escucha no están juntos, están en diferente hemisferio. Sí, y justo muchas veces pasa eso que estaba diciendo, ¿no? Que cuando tenemos prisa, de pronto encontramos obstáculos de todas formas, pero no paramos a pensar qué me está diciendo todo eso que me está frenando, sino que nos enfadamos y ya eso nos Sí, ciega y no podemos entender nada de lo que está pasando. exactamente. Así es, Mm, así es, y eso es el semáforo, pero puede ser que vamos al banco y el banco ya cerró, ¿sí? O lo que sea, o no sirven los cajeros, ¿sí? O cualquier cosa que la vida nos esté diciendo por ahí no, por ahí no. La vida siempre te va a decir cuando lo haces mal, cuando lo haces bien, te va a dejar que la disfrutes. Mercedes, ¿cómo podemos encontrarte las personas que quieran una cita contigo, saber más de tus servicios? Me encuentran en redes sociales, estoy en YouTube y en Facebook como Mercedes Cortina, y en TikTok y en Instagram como @Mercedes Cortina y al final una V. Y también damos sesiones y damos talleres y damos una formación que esta formación está incluido todo esto, la parte de Ayurveda, la parte de la mente, la parte de las emociones y el alma. Es una gran ayuda. Bien, estas formaciones las haces online, ¿no? Sí, Y perfecto. sí, son en línea. Las sesiones también. Las sesiones sí, y hay presenciales en la Ciudad de México, en el estado de Querétaro, pero por lo general son en línea y yo comparto todo el material, hacemos las meditaciones, los ejercicios y no te suelto de la mano hasta que tengas el resultado. Esto es genial. Mercedes, ¿qué rituales diarios o prácticas recomiendas para mantener una conexión constante con el poder interior y el alma? Rituales diarios que sí deberíamos de hacer es, número uno, cuando nos levantamos, el cerebro se deshidrata demasiado. Entonces, tomar agua nos va a ayudar muchísimo a que el cerebro se hidrate y todas las articulaciones puedan tener movilidad. Porque hay gente que le cuesta, se levanta así y es por deshidratación. Respiraciones profundas para activar todos los sistemas es importantísimo. Y si es posible, respiraciones donde sostenemos unos instantes, porque cuando entra el oxígeno y detenemos un momento, se redistribuye en todo el cuerpo. Yo sugiero unas respiraciones que son guturales, activando la tiroides, que en vez de respirar por la nariz es activar la glotis para que llegue hasta el abdomen, hasta lo más profundo, que podemos hacer hasta un sonido, es como algo así. Y al exhalar igual. Si queremos un poquito más profundizar, podemos levantar los brazos al inhalar y al exhalar. Así se abre la tráquea. Esta respiración va a regular los latidos del corazón, baja la presión arterial y si no está uno acostumbrado a hacer una o dos y cada día hacer por lo menos tres, porque si no uno se sobreoxigena y se puede marear. Hay que respirar aquí como embarazada, pero la respiración es vida, el aire es vida. Entonces, los elementos, el agua, tomar un vasito con agua al levantarse, si hay estreñimiento, se sugiere que sea agua tibia. Después, hacer respiraciones y estiramientos. ¿Sí? Estirar, la extensión es lo contrario de la tensión. Uh-huh. Después, yo lo que sugiero es escribir un diario, lo que uno quiere hacer, lo que más le gusta, el escribir. Las manos están a la altura del corazón y ahí podemos sacar muchas cosas. ¿Sí? El corazón nos va también a guiar, de repente nos va a llegar una idea de lo que tenemos que escribir o lo que tenemos que lograr, nuestros objetivos. Y meditar, darnos unos momentitos todos los días de cerrar los ojos y observarnos, observar nuestros pensamientos. Eso nos puede ayudar a entrar en nuestro centro y ya no a no reaccionar ante cualquier evento. Y definitivamente una nutrición adecuada, empezando con jugos o frutas,
que obtienen las vitaminas del sol y los nutrientes de la tierra. Gracias por compartir. Mercedes, ¿cómo pueden las personas integrar la psicología del alma en su vida cotidiana para promover un mayor bienestar mental y espiritual? Bien, mental y espiritual sí van de la mano, aunque parecen separados, porque el mental, la mente también es ego. ¿Sí? El espíritu siempre es la luz que siempre está. Entonces, como te mencionaba, es observar. Observarnos cuando reaccionamos o cuando algo no nos parece, cuando algo nos hace enojar o llorar o todo. ¿Qué tengo que aprender de aquí? Utilizar la respiración para no reaccionar. Inhala, exhala y observa. ¿Sí? Y las prácticas, observen también, pueden tomar alguna clase de yoga si les gusta, hay yoga de diferentes tipos. Por lo general, todo inicia con una sola rama de yoga, que son las posturas, y luego hay diferentes yogas, que es el observar, la devoción, perdón, el servicio, el vaciarse, la vacuidad que se llama, pero el vaciarte es de condicionamientos, de enojos, de rencores. Entonces observarnos. ¿A quién tenemos, con quién nos sentimos enojados? ¿Con quién sentimos? Y puedes escribir con quién te sientes enojado y vas a observar las pautas repetitivas que te van a dar de lo que nosotros hacemos a través del otro nos está reflejando. Y entonces ahí poder vernos a nosotros reflejados en los otros. ¿Sí? Esto puede ser una práctica bastante buena de observación y de vaciar los rencores, los enojos, el origen, de dónde son, por qué son y con qué me identifico. Me encanta tu forma de enfocar ese tema. ¿Quieres pasarlo las diapositivas? Si gustas, pasamos las demás. La nutrición tradicional. Por ejemplo, en México hubo una campaña que decía, chécate, mídete, muévete. Nos decía que checáramos los niveles de colesterol, de triglicéridos, la presión arterial. Y mídete y muévete es todos los días. Mídete en tu alimentación y muévete. El ejercicio es básico. Pero como mencioné hace un momento, hay alimentos que no son tan adecuados para algunas personalidades. Y muévete, por ejemplo, la personalidad que es muy activa, muy ansiosa, muy preocupona, más movimiento lo va a desequilibrar. Esas personas necesitan ejercicios más de aterrizar, más tranquilos. Las personas que tienen una estructura ósea más grande sí necesitan un movimiento, no exagerado. Pero bueno, la tradicional es la nutrición. La siguiente, por favor, aquí está Ayurveda, como les decía en la imagen de la izquierda, son los elementos de la naturaleza, es el aire, el fuego, la tierra, el agua, y en esa burbuja es el espacio. Entonces, hay espacio en la mente, espacio en el estómago, espacio en el intestino, hay espacio en muchos lugares del cuerpo. Y aquí están los 3 biotipos que se llaman Vata, movimiento, Pitta, transformación, y Kapha, estabilidad. En la siguiente, bueno, aquí son los centros energéticos a lo largo de la columna y la relación con los órganos. Cuando sintamos alguna incomodidad en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, en el primer centro energético, tiene que ver con la columna vertebral, los huesos, las piernas, el recto, intestino, sangre, suprarrenales. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta de que alguna vez se han pegado en el dedo chiquito del pie, en el dedo más pequeño, no sé si les ha pasado. Bien, aquí quiere decir que son los hombros en reflexología, en los pies, los hombros y el dedo pequeño está conectado con las orejas, con los oídos. Quiere decir que cargas demasiado y la vida te dice a través de que te pegas en el dedo pequeño de que dejes de cargar. Así como alguna cuestión de juanetes o cosas en los pies, en las rodillas, quiere decir autoridad. El segundo centro energético nos habla de toda la parte reproductora, los órganos sexuales, que la energía sexual es la energía más poderosa que tiene el ser humano y no tiene nada que ver con los órganos y casi no se utiliza.
para energía de tu poder interior. Bien, después está el hígado, en el tercer centro energético, que si lo vemos, el primero tiene que ver con la madre, el segundo con el padre, el tercero con el adolescente. Entonces, estos son los tres más densos que necesitamos sanar para poder fluir en la vida. El cuarto ya tiene que ver con la sociedad, que es el corazón, es el filtro, y las manos están a la altura del corazón. Después, en la garganta, lo que no expresamos, ¿sí? La tiroides tiene que decir con lo que callamos, con lo que guardamos. También tiene que ver con los tiempos. Mucho tiempo, muy rápido pasa el tiempo o pasa muy lento el tiempo. El color morado, el que está en la nariz, aquí está el tercer ojo que está conectado con la intuición. Y la intuición es la conexión con lo divino, que nos dicen por aquí sí o por aquí no, pero de aquí ya depende todo lo que hagamos. Y el último centro energético es la conexión con lo divino, con el ser que te creó para que vengas a trabajar lo que tengamos que trabajar. Y en la última imagen, aquí viene la ubicación de los elementos de la Tierra, como les mencionaba hace un momento. Los primeros son, bueno, tierra, agua, fuego, aire, y a partir de la garganta ya son mucho más espirituales, ya son espacio, luz, vibración. Aquí es la ubicación donde está cada centro energético, el color de cada centro y también el obstáculo. Entonces hay que observar. Si nosotros sentimos miedo, culpa, vergüenza, tristeza, mentira, ilusión o apego, hay que observar para trabajar justamente esas emociones, ¿sí? Que es lo que la vida nos está pidiendo. Ese es el obstáculo que tienes que trabajar para poder fluir. Y mantra quiere decir instrumento de la mente, ¿sí? Cada palabra, cada sonido tiene una vibración. Y cuando nosotros la recitamos o la decimos, justo con lo que estamos pensando, tiene una vibración para que llegue a la sanación del lugar donde necesita. Y bien, pues esto es lo que quería comentarles. Genial. Si te parece, vamos a abrir los micros. Si alguien quiere hacer pregunta. Magdalena. Buenas tardes, muchísimas gracias María Elena por ese espacio y esa entrevista con tanta información tan fantástica. Muchísimas gracias, Mercedes. Es todo un honor, un placer escucharte. Madre mía, que tendríamos que estar aquí una semana para poder. Pero agradezco mucho por esa oportunidad y gracias María Elena por esa entrevista. Entonces, estabas diciendo que estabas trabajando en un banco, si no me equivoco, una empresa que no te sentías que era aquello que tú querías. Entonces, ¿has logrado tú misma descubrir qué era realmente que querías hacer o fue también a través de ayuda? Por mí misma me di cuenta que sí, que me apasionaba el cuerpo humano. Yo estaba trabajando en casa de bolsa, en finanzas, finalmente, en el mercado de dinero. Y me di cuenta que era demasiado estrés y era demasiado ego, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacer. Y como toda la vida he hecho meditación y llevo muchos años practicando yoga, ejercicio, cada vez que yo meditaba, me iban llegando información sobre los centros energéticos y sobre lo que yo tenía que dirigirme a. Y a veces yo preguntaba a mi intuición, a mi ser superior, me decía, ve a una librería y ahí están las respuestas. Y entonces llegaba a la librería y seguía instrucciones. Entonces me iban guiando qué libro tomar. Yo decía, este libro, me decían, no, este libro sí, este libro no. Y llegaba y empezaba a leer, pero ya desde un punto de vista desde el corazón, no leyendo con los ojos, sino encontrando la respuesta. Y así se fue dando poco a poco. Uh-huh. Y aquí se debe, a mí me pasa, que me cuesta mucho centrarme. Empiezo a hacer una cosa, empiezo a hacer otra cosa. En todo soy así.
Entonces, de repente digo, ¿por qué no termino primero eso y tal? Por ejemplo, empiezo a desayunar, de repente me acuerdo una cosa, cojo tal, que a poco, ay, me queda una cosa por ahí, y eso aquí sí te ves. Y me esfuerzo de, ¿por qué no hago primero una cosa? ¿Por qué no hago otra cosa? Luego lo termino, pero como que lo mezclo mucho. ¿Eso es por algo? Bien, sí, claro. Te felicito porque hay una observación, ya te has observado. Dentro de los biotipos de Ayurveda, de los doshas, es probable que tú tengas mucho más aire y espacio. Gente que hace cosas, ¿no? Y voy a la cocina por un vaso con agua, ya llegué a la cocina, café vine, ya no se me olvidó, ya hago otra cosa, y vas dejando. Es probable, sí, que tú tengas que ver con aire y espacio. Habría que ver tu biotipo y habría que ver ciertos ejercicios que son más recomendados para tu biotipo. Ejercicios, alimentación, respiraciones, yoga. La respiración te ayuda mucho más a calmar. Otra de las cosas, y yo soy fatal en ritmo. Yo me encanta, por ejemplo, el baile, pero yo soy de Brasil, el sur de Brasil, pero de origen alemán. Bueno, mis hermanos todos bailan súper bien, pero yo me encanta. Pero soy un desastre para el ritmo. Yo seguir un ritmo es como una cosa, o cualquier otra cosa que tú tienes que seguir un ritmo, es como una cosa. Eso también se debe a algo. Sí, bueno, a lo mejor no tienes la facilidad que tienen los otros para el ritmo, ¿sí? Pero tienes la facilidad de la escucha de la música que te gusta. Oh, me encanta, sí, me gusta mucho. Ah, qué bueno. Sí, y otras las cosas, cuando tú te haces pequeño, pequeña, Sí. por todo te enfadas. Si algo no te sale bien, o tú estás aquí, alguien se cola, por lo que sea, o de repente por culpa tuya, desde la puerta abierta, das casi un golpe en la cabeza, o lo que sea. Ajá. Y por todo te enfadas. Intentas esforzarte para que dices, la culpa es tuya porque no la has cerrado la puerta. Eso, ¿por qué viene eso? Eso vendrá de alguna cosa. Sí, claro. Bueno, y el enojo es una frustración por que no te salen las cosas como tú quieres que salgan. ¿Sí? No, no salen las cosas como tú quieres, entonces te enojas. Y volvemos al semáforo. La puerta te dice, alto, para. Y te vas a enojar a la puerta, y hasta le vas a pegar a la puerta y le vas a decir que es su culpa. ¿Sí? Un niño pequeño pues no sabe que, no, o sea, te va a decir, mamá, me pegó la puerta. No te va a decir, yo Hoy me en día pegué ya con lo la puerta. controlo mucho más y lo controlo todo el tiempo, pero me costó muchísimo. Y todavía digo, venga, ya casi me río y eso. Y luego, otras las cosas, por ejemplo, que te cuesta mucho tener digamos, una economía equilibrada, porque no porque no te esfuerzas y trabajas y luchas, es como la abundancia, eso, que siempre parece que hay algo aquí que está atascado. Eso también se puede trabajar, es por algún motivo. Sí, sí, lo que es la economía es mucho más adentro que afuera, porque por más que trabajas y tienes mucho trabajo, hay algo adentro que hay un bloqueo, que necesitamos llegar al punto. Ahora, ¿tú practicas yoga o Yoga, ejercicio? sí, ando todos los días 8.000 pasos, luego hago estiramientos, hago pesas, pero empecé un poco, no hace tanto que empecé a hacer meditación, todavía ya intento, ya lo hago mejor, pero como no lo controlo mucho, para decirlo así. Sí, Y eso que estás hablando de la meditación, que es ayuda muchísimo. sí, ponle una intención. Antes de meditar o antes de tu ejercicio, ponle una intención. Mi intención es tener paciencia, o mi intención es tener fuerza de voluntad o disciplina, o mi intención hoy es observar. Antes de meditar, antes de hacer tu ejercicio, no nada más agarres las pesas y empieces a hacer pesas, sino ponle una intención a tu ejercicio, una intención a tu meditación y comprométete con tu compromiso. Y como niño pequeño, la mente se va a ir, la vuelves a regresar y se va a ir y la vuelves, pero no te pelees, ¿sí? O Sí, sea, pero viene un pensamiento, no te vayas con él. Deja que se vaya el pensamiento y regresa a tu centro. sí, es como cuando tú haces, por ejemplo, para el bíceps, tríceps, cuando tú trabajas, te tienes que concentrar que la energía o el baile, yo entiendo, al menos eso sí ya lo he aprendido y eso. Sí, ponerle una intención y si gustas, vemos tu biotipo. ¿Cuál es tu biotipo para saber por qué? Ahí está el desequilibrio.
que quieres hacer tantas cosas al mismo tiempo que se empiezan a dispersar. Por eso, y eso tiene que ser por algo, que haces muchas cosas, pero al final no haces ninguna, para decirlo así. Y Sí, también, desde muy pequeña, siempre fui, todo lo que tengo, ujú. doy. O sea, soy feliz dando. Y entonces, de repente fue un punto que debía, a lo mejor pensé más los demás, pero es una cosa como natural mía. Eso también es porque tu alma es así o parte de ti es así. Entiendo que te gusta dar. Sí, sí, digo que Sí, sí, sí. pensar más en los demás, ayudar más a los demás y Ok. pensar que un momento Ajá. dado a lo mejor te hace falta. Eso. Ok, eso también es un punto de falta de merecimiento, ¿sí? Todo en la naturaleza es dar y recibir. O sea, la naturaleza te dice, te regalo todo el aire que quieras, todo el oxígeno, respira, pero me lo tienes que devolver, porque es dar y recibir. Entonces tú puedes inhalar, pero va a llegar un momento que tendrás que soltar el aire. Entonces, igual, tú das, 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 pero el universo te dice, bueno, tú nada más das, no mereces recibir. Y ahí viene también ese punto en la economía. Entonces, poner un límite. O sea, yo voy a dar cuando quiera dar, pero también cuando recibo. Si te dicen qué bonita eres, dices gracias o dices no, no, ¿cómo crees? No, la verdad es que yo salí muy jovencita de Brasil y mucha gente me ayudó. Sin conocimientos y aquí sigo. Entonces, mucha gente, cosas muy maravillosas me pasaran y eso. Entonces, de lo menos pensada, sí, pasan cosas, Okay. pero eso solo fui ver con los años, pero estoy súper agradecida y súper feliz todo lo que he hecho y volvería a hacer lo mismo, lo único. Quizás te daría el anzuelo para que pesques el pez, no te lo he hecho. Entonces, pero eso es la juventud y cuando uno es joven, pues no tiene la experiencia. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Gracias. Magdalena. Mercedes Cortina, quiero expresarte mi más sincero agradecimiento por haber participado en nuestra entrevista el día de hoy. ¿Hay algo más que te gustaría compartir antes de que concluyamos nuestra conversación? Pues la frase que te había mencionado, cuando la conciencia se da, el cambio es una opción. Entonces, tomar en cuenta y ir desde adentro para poder ver y observar, ser el testigo silencioso, ser el observador, observando al observado, ya parece trabalengua, y al proceso de observar. Entonces, observar qué me dice la vida a través de todo eso y hacerle caso, porque entonces ahí entramos en el equilibrio. Gracias una vez Bien, más por gracias a dedicarnos tu ti. valioso tiempo. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros en Deja que hable tu alma. También quiero agradecer a todos los demás por acompañarnos siempre. Gracias.